En 1830, Ecuador se separa de la Gran Colombia. Y ahí empieza un reto pues monumental, construir una nación literalmente desde cero. ¿Cómo se hace algo así? ¿Cómo se levantan los cimientos de una república nueva? Pues vamos a verlo. A ver, ¿nos podemos hacer una idea de lo que significa esta tarea? Es que hay que diseñar un gobierno, una economía, incluso toda una sociedad, partiendo de una hoja en blanco. Los fundadores de Ecuador, claro, tenían un plan, y en este análisis vamos a desmenuzarlo, a ver qué había detrás. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos cómo nace el país, después quiénes tomaron las riendas, luego qué motor económico lo impulsó, cómo se organizó el gobierno y al final la pregunta clave: ¿para quién se construyó realmente esta nueva nación? Venga, empecemos por el principio. Año 1830. El gran sueño de una gran Colombia unida se desvanece, y de ahí emerge Ecuador como un estado independiente. Este es el pistoletazo de salida de lo que se conoce como el Proyecto Nacional Criollo. Ojo con el nombre, porque ya nos da una pista. Era un plan diseñado por y para una élite muy específica. Vale, pero ¿quiénes eran exactamente esos arquitectos del proyecto? Cuando las autoridades coloniales españolas se marcharon, ¿quién se quedó al mando? ¿Quién tomó el control de verdad? Pues el poder fue a parar a manos de los latifundistas criollos. A ver, para que nos entendamos, eran los grandes terratenientes, los dueños de extensiones de tierra gigantescas. Y ellos, casi de la noche a la mañana, pasaron a ser la nueva clase dominante, la nueva élite política y económica del país. Y aquí está la clave de todo su poder, ¿eh? El control absoluto sobre la inmensa mayoría de la población. Su autoridad se ejercía sobre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los mestizos más pobres. Eran ellos quienes trabajaban las tierras y, en el fondo, sostenían toda la estructura social. Vale, pasemos a la economía. Todo país necesita un motor que lo mueva, y en el caso de Ecuador, este motor no era para nada uniforme. Esto es importante, porque aquí se sembró la semilla de unas divisiones y rivalidades regionales muy fuertes, y esto desde el minuto uno. Era como si hubiera dos mundos económicos totalmente enfrentados. Por un lado, la sierra, donde la economía giraba en torno a las grandes haciendas y la producción artesanal. Y por otro, la costa. Allí, la agroexportación de un producto estrella lo cambió absolutamente todo. El cacao. El famoso boom del cacao, que se convirtió en la principal fuente de riqueza de todo el país. Y claro, Guayaquil se transformó en el epicentro de todo esto. La demanda de cacao que llegaba de los países industrializados de Europa era masiva. Su puerto estaba a rebosar de sacos listos para ser exportados. Y este comercio, lógicamente, no solo impulsó la economía de la costa, sino que tiró del carro de toda la nación. Y este boom del cacao provocó un fenómeno súper curioso, algo muy poco común: la desurbanización. A ver, lo normal es que la gente se mueva del campo a la ciudad, ¿no? Pues aquí fue justo al revés. Un montón de gente de las ciudades de la sierra emigró a las zonas rurales de la costa para trabajar en las plantaciones, que no paraban de crecer. Muy bien, entonces ya tenemos a la élite en el poder y una economía que tira sobre todo del cacao. Pero, ¿y el gobierno? ¿Cómo se organizó el Estado? ¿Cuál fue, digamos, el plano que siguieron para poner en marcha la nueva república? Sobre el papel, la cosa sonaba muy bien. La estructura era la clásica división de poderes que todos conocemos. Un poder legislativo, el Congreso, para hacer las leyes. Un poder ejecutivo, con el presidente y sus ministros, para gobernar. Y un poder judicial, con la Corte Suprema, para impartir justicia. Ahora, una cosa es el papel y otra la realidad. En la práctica, estas instituciones eran bastante débiles e inestables en esos primeros años. Y para administrar el día a día, pues se creó toda una burocracia. Se organizó el territorio con ministerios, municipios, gobiernos provinciales. La idea era llegar a todas partes, gestionar el país desde las grandes ciudades hasta la parroquia más pequeña. Pero, en realidad, el poder central era bastante débil. Los poderes regionales tenían muchísima fuerza. Pero, ojo, que había un cuarto poder, uno que no salía en la Constitución, pero que era inmensamente influyente: la Iglesia Católica. Su peso en la política, en la cultura, en la vida diaria de la gente, era enorme. Vamos, un actor clave que, sin estar oficialmente en el gobierno, moldeaba la sociedad de forma decisiva. Y todo esto nos lleva al punto, yo diría, más crítico de todos. A ver, tenemos una estructura de gobierno, una economía funcionando y unos líderes claros. Pero, si esto se llamaba república, ¿quiénes eran realmente los ciudadanos? ¿Quién tenía derechos de verdad? Pues la ley era tajante y dejaba fuera a la inmensa mayoría. Ni las mujeres, ni los pueblos indígenas, ni los afrodescendientes, ni los campesinos. En general, bastaba con no saber leer o escribir para quedarte fuera. Así de simple, no tenías derecho a votar. La cruda realidad es esta: el derecho a elegir a los gobernantes era un privilegio.
un privilegio reservado para una élite minúscula, hombres con propiedades y con estudios. Así que la democracia ecuatoriana en sus inicios nació siendo, pues eso, un club muy exclusivo para unos poquitos. Y con todo esto, claro, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿De qué manera estas bases, estos cimientos, una élite poderosa, una economía que dependía de un solo producto y una democracia para muy, muy pocos, de qué manera todo eso acabó dando forma a los conflictos, a las desigualdades y a los grandes desafíos que Ecuador ha tenido que enfrentar durante toda su historia?